Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Gracias por participar. Hoy es un viernes muy caluroso en Israel y yo estoy otra vez en Ciudad Santa, otra vez en Jerusalén. Es que ayer el rabino Yosef Garmon me dio una idea de venir a este barrio que se llama Zichron Moshe, un barrio ortodoxo judío, y cuente cuentos de Shabbat que él mismo me contó. Así que hoy estoy aquí para transmitírselos. 3 o 4, depende de cómo vaya con el tiempo, y mientras le muestro a la gente apurada, corriendo, haciendo los últimos preparativos para el Shabbat que empieza esta noche. Y un dato curioso que les quiero dar: posiblemente vean familias con chicos numerosos y todos los chicos vestidos igual. ¿Saben por qué es eso? Para que no envidien, para que no se tengan envidias el uno del otro. ¿Se acuerdan aquella historia de Jacob y sus hijos? Bueno, quizás aprendieron de ahí. Pero bueno, es un dato curioso para que presten atención mientras yo les filmo. Les muestro a la gente y les cuento las historias. Síganme, amigos. ¿Se me escucha, amigos? Bueno, espero que sí me escuchen. Estoy filmando con el modo cámara oculta y con el micrófono muy cerca de la boca. Espero que se escuche bien. Y quiero decirles que la primera historia es una historia verídica que está conectada con este lugar. A los judíos de Karlsruhe, espero que se diga así en Alemania, les habían dado el derecho de vivir como iguales y en condiciones relativamente pacíficas desde fines del siglo XVIII. La comunidad judía floreció entonces en esa ciudad situada sobre el río Rin, muy cerca de Francia, pero en Alemania. Moshe Shmuel Strauss, que era un banquero de esa ciudad, gozaba de una vida feliz, con la posibilidad de criar a sus hijos, hacer buenas acciones y estudiar la Torá durante el tiempo libre. Moshe ganaba justo lo suficiente para mantener a su familia sin preocupaciones. Era conocido por ser temeroso de Dios y, por lo tanto, se conducía con honestidad en todos sus negocios. La primera actividad comercial de Moshe fue llevar adelante un pequeño banco que le dio su suegro luego de su casamiento. Con un permiso del gobierno, Moshe cambiaba dinero y gestionaba inversiones para otros. Moshe tenía un abrigo especial con 2 grandes bolsillos. En uno llevaba las cuentas para cobrar y en el otro dinero para cambio. Una mañana como hoy, de viernes, antes de ir al Brit, la circuncisión del hijo de un amigo, se puso el abrigo especial que él usaba para el Shabbat, para las festividades y para las ocasiones especiales, y guardó en él el dinero que solía llevar en su otro abrigo. Luego de la celebración, fue camino al trabajo, como siempre, a cambiar dinero y recibir pagos, y al mediodía dejó de trabajar para ayudar a su familia en las preparaciones para el día de reposo en su casa. Luego de que su mujer encendiera las velas, él se puso el abrigo de Shabbat y se despidió de su esposa, de sus pequeños hijos, para dirigirse a la sinagoga para realizar los rezos del viernes a la noche. El Shabbat, como para todo judío, era un día especial para Moshe, y él solía pasarlo rezando, aprendiendo y aprovechando preciosos momentos con su familia. Para aquella cena de Shabbat, una cena como la de esta noche, ellos siempre tenían muchos invitados. Aquel Shabbat no había sido una excepción. Mientras caminaba el silencioso tramo de regreso de la sinagoga hacia su casa, se tomaba el tiempo para pensar en las palabras de la Torá que diría durante la cena en la mesa. Sus invitados, junto con sus familias, llegarían pronto a la casa. Moshe, entonces, se sentó en un banco al costado del camino mientras reunía sus pensamientos, cuando de repente se dio cuenta de que sus bolsillos seguían llenos del dinero de los negocios del día. Criado bajo la firme creencia de que está prohibido cargar en Shabbat, es decir, transferir cualquier cosa del dominio privado, su hogar, al público, por las calles de la ciudad o viceversa, encima era dinero que está prohibido no solo usarlo, sino tocarlo por la ley judía. Moshe entonces se quedó congelado donde estaba, sudando de solo pensar en que había cargado y dinero. No podía tolerar la idea de usar dinero cargado hasta su casa en Shabbat. Sentado en la calle desierta, de pronto pensó en la alegría que experimentaría por hacer lo correcto, y rápidamente se desabotonó el abrigo y dejó caer al suelo el contenido de sus bolsillos. A Moshe lo invadió una ola de alivio, aún sabiendo de que iba a tener que pagar muchas deudas y que su futuro estaba en duda.
Sin embargo, su confianza en Dios empoderó para tomar una decisión que él sabía era la correcta. Aquel Shabbat fue particularmente dichoso para él. Sintió que había pasado la gran prueba que Dios le había puesto y había salido triunfante. Su especial dicha había sido un misterio para su familia y para todos los invitados que ya se habían sentado antes en aquella mesa. Cuando el sol se puso y salieron las estrellas, Moshe pronunció la bendición especial que se recita sobre el vino al terminar el Shabbat. Su esposa sostuvo la vela especial y los miembros de la familia se pasaron unos a otros la fragancia especial para aliviar el alma frente a la partida del hermoso Shabbat. Fue ahí cuando Moshe contó a la familia lo que le había ocurrido la noche anterior y reveló así el motivo de la extraordinaria dicha de aquel Shabbat. También les dijo que aquel podía ser el comienzo de una vida más difícil. Su esposa aceptó la voluntad de Dios y les aseguró a los demás que todo resultaría de la mejor manera. Esa misma noche, Moshe decidió revisar el camino que había recorrido con la esperanza de encontrar lo que había tirado la noche anterior. Y lo encontró. Y cuando abrió la puerta de su casa, la familia soltó un suspiro de alivio porque todo estaba intacto. Todo el dinero estaba allí. Eso no fue todo. Y esto es verídico, les recuerdo. Algunos días después, el ministro de Finanzas de la región de Baden escuchó de la existencia del confiable banco Strauss y le confió a Moshe una enorme suma de dinero. Aquella inversión en el banco se difundió por toda la ciudad y muchas personas adineradas invirtieron su dinero con Moshe. El resto ya es historia. Hoy, el legado de Moshe Strauss está vivo aquí en Jerusalén. No solo que hay una calle a su nombre en el barrio Geula, muy cerca de aquí, sino que existe en su nombre el patio Strauss, un lugar de enseñanzas de la Torá para miles de personas. Y eso no es todo. Este barrio que estamos recorriendo se llama Zichron Moshe a su nombre. Linda historia, ¿verdad? Amigos, la segunda historia es también verídica y sucedió muy cerca de allí, en Polonia, pero en otro siglo. El Rabbi Eliyahu Haim Meisel supo ser uno de los destacados rabinos de aquel país a fines del siglo XIX y comienzos del XX. En su vejez ejerció el cargo de rabino de la ciudad de Łódź, al oeste de Polonia. Entre otras virtudes, cobró fama por su vehemente preocupación por los menesterosos del lugar y por la entrega incondicional que revelaba en pos de la observancia del día de reposo en esa gran ciudad donde residían muchísimos judíos. Rabbi Eliyahu Haim logró sellar todas las grietas que se habían producido en torno al acatamiento del Shabbat. Durante el tiempo que estuvo a cargo del rabinato de Łódź, ningún judío tuvo la osadía de abrir su comercio o local de servicios en aquel sagrado día. Ninguno, excepto uno. Amigos, hago una pausa porque llegué a la esquina más ruidosa de todo Israel. Una esquina que es llamada Kikar HaShabbat o la Plaza del Shabbat. Amigos, antes de seguir con la historia, les cuento de que esta esquina se llama Kikar HaShabbat porque aquí hay constantes manifestaciones en contra de la profanación de ese día sagrado. Muchas veces manifestaciones violentas que ya les mostré en alguno que otro video del canal. El cartel de esa persona dice: solo tendrán una vida feliz sin internet o películas. Y debajo más chiquito dice: también sin internet protegida o teléfono celular kosher. Esta esquina es el límite de los barrios Geula, ortodoxo, y Mea Shearim, ultraortodoxo. Del este viene la calle Abodat Israel, del oeste Malje Israel, que es por la que venía yo. Del norte viene la calle Yehezkel, o Ezequiel, como conocen ustedes, y del norte, ¿saben qué calle viene? Strauss, sí, la de Moshe Strauss que les conté antes. Bueno amigos, alejémonos del ruido y sigamos con la historia del rabino de Polonia. Les había dicho que ningún judío abría su tienda durante el Shabbat, salvo uno. Cierta vez le comentaron a Rabbi Eliyahu Haim que un judío comenzó a abrir su comercio en Shabbat. El anciano rabino empalideció levemente, pero guardó silencio. Al Shabbat siguiente, en las tempranas horas de la mañana, envió a avisar a la casa de estudios que no lo esperaran para la plegaria.
El rabino salió de su casa, envuelto en su talit, el manto de las plegarias, hacia el comercio del transgresor que comenzó a violar el Shabbat públicamente. Al llegar al lugar, solicitó una silla a un vecino y se sentó a la puerta del local en cuestión mientras leía un libro que tenía consigo. Al rato llegó el dueño, que intimidado por la presencia del rabino, se abstuvo de abrir su comercio. El hombre pensó que seguramente por allí cerca se celebraría un Brit Milá, una circuncisión, donde el rabino oficiaría como padrino y que a su finalización, cuando aquel retornara a su casa, él podría abrir la tienda. Sin embargo, las horas pasaban y el rabino ni se inmutaba. El hombre comenzó a sospechar qué es lo que podía haber motivado al Rabbi Meisel a ir desde su casa a sentarse allí, justamente en la puerta de su tienda. Y así, a medida que el tiempo pasaba, el hombre se iba figurando en su mente el motivo de la intrigante presencia, hasta que se dio cuenta de lo que era. El rabino era aceptado y querido por todos los judíos de la ciudad. Incluso los más renegados lo honraban. Esto explica por qué el comerciante no pudo soportar más el sufrimiento del anciano rabino, sentado allí durante horas sin haber probado bocado, y le propuso: por favor, rabino, vaya a su casa a comer algo. Le prometo, por lo más querido y sagrado que tengo en mi vida, que de ahora en más mi comercio permanecerá estrictamente cerrado durante todos los Shabbat del año. Rabbi Eliyahu Haim no respondió nada, tan solo le dirigió una mirada de agradecimiento y comenzó a marchar lentamente de vuelta a su hogar. Y en efecto, el comerciante cumplió su promesa al rabino. Y a partir de ese Shabbat, su comercio permaneció cerrado todos los Shabbat del año, tal como procedía la totalidad de los judíos de Loch en aquellos días. Durante mucho tiempo, el caso de Rabbi Meisel fue motivo de conversación entre la gente de Loch, y esa historia llegó hasta Israel. Amigos, el último cuento también fue verídico y yo lo voy a titular El Shabbat de la Filarmónica en Berlín, también en Alemania. El violinista judío, nacido en Polonia, Bronislaw Uberman, fue quien predijo que en Europa habría una Segunda Guerra Mundial y logró convencer a 75 músicos judíos que tocaban en diferentes orquestas de Europa a escaparse, juntarse en Palestina y sobre los médanos, las montañas de arena de Tel Aviv, concretar el sueño cultural sionista en la tierra de sus padres. El 26 de diciembre de 1936 dieron su primer concierto. Les costó solo una década formarse, tener una identidad, un estilo y un mismo ritmo. Si bien era un rejunte de músicos de varios países, todos tenían como judíos mucho en común y en poco tiempo comenzaron a hacerse famosos. Sin darse cuenta, ellos habían pasado a ser uno de los primeros sobrevivientes del Holocausto, ya que de haberse quedado en Europa hubiesen perdido sus vidas. En el año 1948 fueron ellos mismos quienes tocaron el Hatikva, el himno nacional de Israel, en el acto de la declaración de la independencia que lideró David Ben Gurión en Tel Aviv. Y esto es verídico, Pasó los años y en 1971 aquella orquesta fue invitada por primera vez para participar en el exterior de los principales festivales de Europa: Salzburg, Lucerna, Edimburgo y demás. Por supuesto que participaron en todos, pero mucha discusión y dilema hubo en la Filarmónica cuando llegó la invitación de Berlín, por dos motivos. Primero, por tratarse de un día Shabbat, y en esos tiempos ellos no solían tocar los días sagrados. Y segundo, por tratarse de un lugar que simbolizaba la masacre del pueblo judío. Al final decidieron tocar y el público alemán respondió con mucho entusiasmo cuando escuchó la Sinfonía número 1 de Mahler. Ellos no dejaron de aplaudir incluso cuando todos se habían ido al camarín. Zubin Mehta ordenó volver al escenario para hacer un encore, una interpretación adicional, la cual tocaron de pie mientras el público se estaba acomodando en sus asientos. Amigos, nadie en el público sabía el motivo que tocaban de pie, pero por respeto a ellos, todo el público se puso de pie.
se deleitaron con una melodía de sueños y al final volvieron a aplaudir, a chiflar y a agitar sus pañuelos como muestra de admiración por aquella melodía tan hermosa como desconocida. Lo que los alemanes no sabían es que la filarmónica estaba tocando el Hatikva, el himno nacional de Israel, justamente a 500 metros del edificio del Reichstag, aquel del cual 30 años antes salían las órdenes para matar, asesinar judíos y completar la solución final. Esa había sido una respuesta sutil de aquellos sobrevivientes. Shabbat Shalom, amigos.